Buenas tardes. Buenas tardes. Como quedamos en la clase anterior, ¿cierto? Estábamos viendo los estilos de arquitectura, ¿ya? Y ahora habíamos visto un repaso, vamos a ver rápidamente un repaso sobre las arquitecturas de suscripción y publicación que alcanzamos a ver la clase pasada, ¿ya? Em, y bueno, aquí vimos, ¿cierto? Qué pasaba con TCP/IP, qué problemas podían haber. Ya que había, qué pasaba si fallaba uno de los extremos. Por ejemplo, recuerden que TCP/IP es uno de los protocolos que funcionan debajo de HTTP, que es el protocolo para las páginas web. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba si fallaba en uno de los extremos? Si uno de los computadores estaba apagado, bueno, la comunicación no podía ser simultánea. ¿Ya? Em, entonces, ¿y qué pasa si se pierde algún mensaje? Bueno, TCP se debiera encargar de eso, pero eso no quita que se pueda perder algún problema. Ya también está el problema de que se envíen mensajes más rápido de lo que el receptor puede procesar. ¿Qué puede pasar? Se pueden perder paquetes, el espacio de memoria que tiene el router, ¿sí? Puede no ser lo suficiente, ¿ya? Y por lo tanto se puede perder información. ¿Ya? También un tema de control de flujo. No nos vamos a meter en ese asunto porque tiene que ver con temas que escapan de los objetivos del curso. Entonces, algunos temitas, ¿cierto? Que también alcanzamos a ver en la clase pasada, ¿cierto? Es em, TCP, ¿cierto? Es para comunicación directa. ¿Sí? Un ejemplo concreto es orientado a la conexión también. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esto es muy similar a la telefonía, ¿cierto? Que hay que llamar y tienen que estar ambos extremos conectados en el mismo momento, ¿ya? Em, ¿Qué pasa? Además, se necesita, y al final es un problema de coordinación, ¿cierto? Como mencionamos en clase, si es que no hay si es que se tiene que llamar a una persona que está en el campo, ya, por ejemplo, y no tiene señal, bueno, sencillamente no se va a poder hacer una llamada telefónica, ¿ya? Si no hay cobertura de telefonía fija, tampoco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tiene que haber algún sistema de coordinación, una idea de decir algo así como, oye, juntémonos, o te voy a llamar todos los días no sé, de 10 entre 10 y 11 de la mañana, por lo tanto, ahí, bueno, busca señal, no sé qué sé yo. ¿Ya? Entonces, esto es un problema de coordinación más que nada. Vimos también que hay distintas dimensiones para la coordinación, la temporal y por referencia. El temporal hace justamente alusión a lo que mencionábamos recién, ¿cierto? Lo que corresponde a una llamada telefónica. Y por referencia, es que, por ejemplo, si lo llevamos a la telefonía, ¿cierto? No se conozca, ¿cierto? El número telefónico del destinatario, ¿ya? O a quien queremos hacer la llamada. También hablamos de las notificaciones push y pull. Aquí fíjense que en los apuntes hay un enlace donde sacó la imagen. Básicamente es eh, cómo obtenemos la información, si la vamos a buscar o si la información llega de forma automática. ¿Ya? Básicamente tiene que ver con eso. Eh, si hacemos la analogía, ¿cierto? Aquí el push es una persona por altoparlante, ya diciendo, no sé, imaginemos en la feria, lleve casera, ¿sí? En caserito no sé, los tomates a no sé cuánto el kilo, ¿ya? Em, pero la forma pool, ¿qué es lo que pasa? Es que si bien esta persona que está vendiendo tomates, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, avisa su precio viva voz, ¿ya? Todos quienes vamos pasando por la feria podemos escuchar el mensaje, pero si por ejemplo hay otro vendedor o vendedora que está vendiendo, no sé, tomates, pero está ahí una persona calladita, está en una esquina así, ya, vendiendo sus tomates, em, y no sé, como que algo tiene sus tomates que nos llama la atención, vamos nosotros a donde esa persona y le consultamos, bueno, cuál es el precio de los tomates, y ahí podemos comparar, ¿cierto? Entonces, si se fijan, es la forma, es cómo se coordina, ¿cierto? Em, el traspaso de información entre un lugar a otro. En la clase pasada vimos, ¿cierto?, que esto tenía que ver, un ejemplo concreto era, por ejemplo, esto de las notificaciones de los teléfonos, que uno puede, ¿cómo se llama?, configurar
si es que las notificaciones de correo, por ejemplo, lleguen, no sé, cada una hora, ¿ya? De Gmail. Ya, aquí está un poquito, hay más información sobre esto, es lo que ven en la pantalla, pueden leerlo claramente. Fíjense que ahí también está el enlace, pueden ir a más información con eso. Vimos también eh, mm, que se buscaba, estas son generalidades, ¿cierto?, de la arquitectura de publicación y suscripción. Em, tenemos fíjense que aquí hay tres puntos, ¿cierto? Los módulos acoplados, los no acoplados y los altamente acoplados y los acoplados, pero entre medio, ¿sí? Es algo, es como un equilibrio, ¿sí? Básicamente tiene que ver con la dependencia de los elementos de esta arquitectura, ¿ya? ¿Qué más entonces? Aquí fíjense qué es lo que se busca en este modelo de arquitectura, que haya un acoplamiento débil, ¿ya? O sea, algo así como esto, ¿sí? Como esto que estamos viendo, a ver si me resulta, esto estoy ensayando esta estrategia, esto necesito activar el lapicito, ¿ya? Una pluma, perfecto, entonces aquí necesito más o menos, ¿cierto? Cuando hablamos ya, todavía no me manejo bien en esto, ahí está. Ya, queremos algo más o menos como eso, ¿ya? Em, que haya algo intermedio, ¿ya? No algo totalmente acoplado, sino que con un acoplamiento intermedio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se puede separar qué está haciendo, por ejemplo, este elemento, ¿ya? Y cómo se coordina con este otro componente, perdón, componente es la palabra correcta, ¿ya? Entonces, se separan las funcionalidades, ¿ya? Eso es lo que busca, ¿cierto?, esta arquitectura de publicación y suscripción. Y bueno, es una colección de procesos autónomos, ¿sí? Vimos el ejemplo, ¿cierto?, em, de la arquitectura por servicios, ¿cierto? Donde, por ejemplo, WebPay trabaja de forma autónoma, pero se comunica con el banco, ¿sí? Pero trabaja de forma independiente, ¿sí? No, en el fondo está más o menos en la arquitectura que estamos marcando aquí, ya, la alternativa B. Y bueno, la coordinación tiene que ver no solamente con cómo se comunican estos, em, ¿cómo se llama? Elementos o módulos o, o ¿cómo se llama? O subsistemas, sino que también tiene que ver con la cooperación que hay entre ellos, ¿ya? Aquí pueden ver, ¿cierto? En los sistemas fuertemente acoplados, ¿cierto? Que hay mucha cooperación entre ellos, ¿ya? Aquí este módulo con este, fíjense que acá hay tres flechas, ¿cómo se llama? Procesos de cooperación, ¿cierto? Tenemos que cada uno de estos elementos, ¿cierto? De estos componentes tiene su autonomía, ¿ya? Pero eh, para trabajar en equipo, trabajar en conjunto, necesitan coordinarse. ¿Ya? Es más o menos parecido a lo que pasa en los equipos, no sé, bueno, teoría de juego en realidad, ya cuando, no vamos a entrar en esos detalles, pero cuando se enfrenta un equipo con otro, por ejemplo, sí, es necesario que se coordinen, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿cierto? Que si queremos que alguien haga un centro, bueno, el equipo se tiene que, ¿cómo se llama? Que conocer y más o menos ir viendo, ¿cierto? Se comunica mediante la vista o levantando el brazo, ¿cierto? Para recibir un centro y cabecear para anotar, ¿cierto? Entonces, claro, hay un proceso de comunicación, gestos que el equipo se conoce y también tiene que haber ¿cómo se llama? Una cooperación, ¿cierto? El equipo busca, un equipo de fútbol busca ganar o meter un gol o ganarle al otro equipo. Perfecto. Entonces aquí viene ya un tema un poquito más complejo, más abstracto, ya que tiene que ver con justamente los modelos, ya cómo se acoplan. Fíjense que por acá teníamos ya la dimensión distintas dimensiones de coordinación, ya, y justamente lo que vemos aquí en esta tablita, ya en esta tabla. Ya, fíjense que por un lado tenemos aquí em, ya,
los que están acoplados en el tiempo, ¿sí? ¿Ya? Están acoplados en el tiempo, fuertemente acoplados o débilmente acoplados. Y em, aquí está la dimensión de por referencia, ¿sí? Entonces, si se fija, son dos dimensiones. Ya, entonces, cuando hay, por ejemplo, aquí queremos ver la coordinación directa. ¿Qué pasa? Están acoplados temporalmente y además están acoplados por referencia. ¿Ya? Se tiene la referencia al destino, por lo tanto, eso significa que hay acoplamiento por referencia. ¿Ya? Se conoce el teléfono de la contraparte. em, y están acoplados en tiempo, que significa que están ambas partes, ¿cierto? eh, comunicándose, ¿ya? Si lo vemos más desde el punto de vista de computación, hay ambos procesos que están comunicando y están colaborando, ¿cierto? Que tienen que, ¿cómo se llama?, trabajar de forma coordinada, ¿cierto? Están corriendo en paralelo, ¿sí? ¿Qué pasa si hay uno de los consumidores offline? ¿Ya? Con consumidores nos referimos a uno de estos componentes que no está conectado. Bueno, pasa lo que en una llamada telefónica, ¿cierto? Tenemos el número de teléfono de destino, ¿ya? Lo llamamos, ¿ya? Entonces tenemos el acoplamiento, ¿cierto? Por referencia, ¿ya? Pero al momento de llamarlo no se tiene, al momento, el tiempo de llamarlo no se tiene, alguno de los puntos no tiene conexión, ¿ya? Entonces por eso esto tiene que ser una coordinación directa, ¿ya? Y como decía, ¿cierto? Es el ejemplo de las llamadas telefónicas, ¿ya? Fíjense ahora, veamos otra, ¿cómo se llama? Casilla de la tabla. Tenemos ahora que están acoplados por referencia, por acá está, y desacoplados en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la casilla de correo, ¿ya? ¿Qué pasa? Uno puede conocer, si estamos acoplados por referencia y conocemos el correo del destinatario, no hay problema, podemos enviar el correo. ¿Y qué significa que estén desacoplados temporalmente? Significa que claro, yo puedo enviarle, ustedes pueden enviarle un correo a Carlos Martínez, al colega, ¿cierto? Em, pero eso no implica que esté en ese momento leyendo su correo. Enviamos el correo, nos olvidamos de eso, ¿sí? Ya se le informó, ¿sí? Ahora, cuando él lea su correo, o si efectivamente leyó su correo, ya es otro tema. ¿Ya? Hay acoplamiento por referencia, pero temporalmente no hay acoplamiento, ¿ya? Porque no se necesita que estén ambas partes en el mismo momento leyendo el correo. Ahora, si ocurre en el mismo momento, mejor, porque quizás no responda inmediatamente, ¿ya? Pero no es una condición, ¿sí? Que haya coordinación temporal, ¿sí? Seguimos. Ah, ya, y aquí otra cosa importante, bueno, esto lo acabo de decir, ¿cierto? Que los procesos no es necesario que ambos estén corriendo en simultáneo. ¿Y qué pasa con un servidor de correo? Sirve o cumple la función de buffer, ¿cierto? Como una cola, ¿sí? Es como, a ver, un ejemplo concreto. Bueno, los mismos correos, ¿ya? Em, Cuando ustedes van recibiendo, tienen su bandeja de entrada de correos, tienen una lista de correos recibidos, ¿sí? Y eso en el fondo representa una cola, ¿sí? El primero que llegó, y depende cómo tengan organizado su correo, ¿cierto? Em, Queda más abajo y el último que llegó queda más arriba, ¿ya? Ahora, y eso es parte de la memoria o el almacenamiento que tiene el servidor de correo, ¿ya? Un servidor de correo es, ¿cómo se llama? No vamos a entrar en los detalles de esto, pero sí es similar a un servidor web, pero se encarga del el correo precisamente, ¿ya? Entonces, claro, puede uno puede enviarle el correo, ¿cierto?, al colega, que el correo que ustedes le enviaron en su casilla de correo, su bandeja de entrada, buzón de entrada, ¿cierto? Y que en el fondo eso se puede ver o pensar como una cola, ¿sí? Perfecto, seguimos entonces. Aquí hay ¿cómo se llama? Un detalle, una profundización, fíjense, ahí está, ¿cómo se llama la referencia? Ya,
de esta arquitectura, ¿cierto? Por cola de mensaje, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos productores que producen información, ¿ya? ¿Cómo se llama hoy en día en YouTube? Los creadores de contenido, ¿ya? Y tenemos por otro lado los consumidores, ¿ya? No sé, yo estoy suscrito a un canal de cómo cocinar o de cocina, ¿ya? Entonces, claro, la persona que genera el contenido de ese canal de YouTube de cocina, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Hace su video, lo sube a internet y lo que pasa es que esto pasa a ser, en el fondo, YouTube, ¿sí? El broker es YouTube, el buffer es donde YouTube almacena estos videos, ¿ya? Y, claro, se van encolando en este buffer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando quienes producen el contenido dejan el mensaje en una especie de cola, ¿cierto? En YouTube, ¿cierto? Bueno, como consumidores nosotros vamos a consumir, ¿cierto? Su contenido, su video, y entramos a su dirección, o en la aplicación de YouTube nos notifica, hacemos clic ahí, ¿ya? Y podemos consumir, ¿cierto? Su contenido, su video, ¿sí? Fíjense que esta es una observación súper abstracta de este problema, ¿sí? Y nos falta entonces otra parte de la tabla, ¿cierto? Que los elementos o los componentes están desacoplados por referencia. Este elemento es un poquito más complejo de entender. ¿Ya? Tenemos, ¿cómo se llama? Eh, Hay coordinación temporal, pero no se tiene la referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona con un sistema de bus, ¿ya? Se llama bus, es un concepto informático, pero aquí vamos más o menos a explicar de qué se trata. Tenemos un lugar, ¿ya? Donde está todo esto disponible, donde hay algo disponible. ¿Ya? Tenemos un componente, tenemos otro. Tenemos el componente que se suscribe, ¿ya? Y un componente, y ese mismo componente, ¿cierto? Al suscribirse, ¿cierto? Ya hay una relación con este bus, hay un componente que publica, ya el generador de contenido, ya, y luego desde acá, entonces este componente, ¿cierto? Solicita, ¿cómo se llama? Información y bueno, se notifica la entrega, ¿ya? Entonces, si se fijan, em, la referencia de este componente no la tenemos, ¿sí? No sabemos cómo acceder a ese componente, ¿ya? Sencillamente está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este componente que está por ahí, ¿cierto? Podemos suscribirnos, ir a buscar información, traerla, y al momento, y como sabemos que está ¿cómo se llama? Este repositorio de información, está en esta parte, en alguna parte, en la nube puede ser, claro, podemos ir a consultar, ¿cierto? Y ahí entonces se notifica que se entregó la información, ¿ya? Y claro, aquí no se tiene referencia al destino, es todo, ¿cómo se llama? Em, no se necesita, ¿cierto?, tener la dirección exacta de donde se genera todo esto. Y luego están, ¿cierto?, los espacios compartidos, ¿sí? Fíjense que aquí hay desacoplamiento por referencia y de forma temporal. ¿Por qué? Porque tenemos un componente que publica algo, ¿ya? Se publica en este bus, pero además queda compartido en un sistema persistente de información, ¿ya? Una base de datos, por ejemplo, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que se hace? Un componente se suscribe y luego se obtiene la información. Fíjense que hay una entrega de información ya desde la base de datos, ¿cierto?, al componente. Ya, fíjense que en la diapositiva anterior, no, perdón, aquí, ¿cierto? Aquí solamente hay notificaciones de entrega, ¿cierto? Perfecto. Y aquí entonces está un principio clave de todo esto, ¿cierto? Es que tenemos un publicado, o alguien que publica, ¿cierto? Que
pone a disposición cierta información, cierto contenido, tenemos este contenido, el ítem de información, ya aquí se habla de un middleware, ¿ya? Un middleware es también una abstracción de software, ya para sistemas distribuidos, ya máquinas funcionando en distintas em, posiciones geográficas dentro de algún sistema de comunicación, por ejemplo, Internet. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que acá la información que puso este generador de contenido es un ítem de color negro, un círculo de color negro. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos a alguien que se quiere suscribir y se quiere suscribir, ¿cierto?, a los ítems de color gris, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí hay distintos tipos de información, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces aquí? Fíjense que aquí si se produce un match, ¿ya? Con un calce entre lo que nos suscribimos y este ítem de información, entonces aquí se produce una notificación a quien se suscribió, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se lee, ¿cierto? O se entrega este trozo de información, ¿ya? O este ítem de información. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasa, cierto? Fíjense que aquí está el tema de la suscripción, va desde el suscriptor hacia este middleware, ¿ya? Y se produce esta suscripción, ¿ya? Y luego puede haber otro suscriptor que también se suscribe, ¿cierto? A este mismo middleware, ¿ya? Esto ya lo vimos en clase, ¿cierto? Un ejemplo de arquitectura, publicación, suscripción, ¿cierto? Son los famosos hashtags de Instagram, ¿ya? Donde básicamente uno puede hacer una búsqueda de un hashtag y todas las publicaciones en las que se hagan ese hashtag, ¿cierto? Van a, ¿cómo se llama? Uno se va a enterar de esas, ¿cómo se llama? Esas publicaciones, ¿ya? Esa generación de contenido. Ahí están las referencias. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Esperemos em, vernos más pronto que tarde, ¿ya? Y bueno, nos vemos. Chau, chau.